Pero claro, igual eso fue... Claro, parece que siempre recibió cuestionamientos, siempre se dijo que había... No, sobre todo en ese momento, tal vez vos serías muy joven. En década del 80, había un clamor de la opinión pública contra los servicios públicos. Neustadt y toda... ¿no? Neustadt empezaba el programa y ¿cuándo van a cerrar esos ferrocarriles? $2 millones diarios, ¿cuántas escuelas, cuántos hospitales se podrían construir? Empezaba así el programa, Tiempo Nuevo. En mayo estaba dialogando con el entonces secretario de Transporte, Lito Alessandro, le pasa una llamada por teléfono y veo que se pone pálido. Y después me dice era Neustadt. Me reprochó porque no habíamos cerrado los ferrocarriles todavía. Mira cómo operaban, ¿no? Y nosotros no hicimos lo que pudimos, de salvar lo que podíamos. La ley de reforma del Estado habilitando las privatizaciones fue aprobada casi por unanimidad por las dos cámaras, salvo el grupo de los 8 que votó en contra. Después los medios de comunicación, todo a favor de las privatizaciones. Y la padecimos, y entonces quedó esa secuela. El ferrocarril Belgrano lo iban a cerrar porque lo licitaron 2 veces y no hubo interesado. Y la frase de Cavallo, el gobierno, era la consigna. El ramal que no se privatiza, el ramal que cierra. El ramal que para, el ramal que cierra. Y de todas maneras hubo paros muy extendidos. Sí, hubo un paro al principio duros, pero eran más por aumento de salario. No te creas que eran tanto contra las privatizaciones. Ajá, eso, claro, porque lo que queda escrito, pues, sí, yo era muy chico, pero lo que queda escrito es eso, que había paros contra la privatización, de resistencia a la privatización. Hubo paros en Telefónica. No, en ferroviarios, el paro de los hubo paros en algunas seccionales ferroviarias. Del 37-10, que fue uno de los paros más largos de ese el paro más largo de la historia, el 41. Es el 61, 42 días de huelga. Contra el plan Larkin que Frondizi quería aplicar y significaba el cierre de ramales, de talleres, la reducción de personal. Igualmente, fue un triunfo pírrico de las organizaciones sindicales, Fraternidad y Unión, porque se habilitaron los retiros voluntarios en el 61. Y se fue mucha gente. Yo vivía en un pueblo muy ferroviario, digamos, fue en el norte de Córdoba, muy ferroviario, y los trabajadores hacían cola para cobrar la retiro, la indemnización. Pasó lo mismo ahora. Pasó lo mismo en el 90. ¿Qué pasó de 150.000 laburantes? No, al principio de los 90, antes de empezar las privatizaciones, había exactamente 87.000 ferroviarios. Hubo 210.000 en el año 61. Eran 87.000. 50.000 se fueron por retiro voluntario, incentivado con un préstamo del Banco Mundial. Y por las condiciones de trabajo, ¿no? Que no había funciones, no había tareas, era como una... No, porque los sueldos no eran buenos, y eso que no había entusiasmo, no había proyección hacia el futuro, una empresa muy golpeada, así como Neustadt exigía el cierre. Para Crónica éramos los ferroviarios vagos y borrachos.
Los ferroviarios todos. Perdón, discúlpame. Sí. No, yo lo llamo enseguida. Lo que hubo fue diezmaron a la familia ferroviaria, como se la llamaba. Diezmaron a la familia ferroviaria, hemos recuperado con Kirchner no solamente sueldos, salarios, sino también población ferroviaria. Y gracias a eso pudimos construir el anfiteatro, el centro cultural. Pero vos estás alejado de los Kirchner. No, nosotros apoyamos al gobierno. Moyano decía que ustedes no estaban más. No, Moyano. Pasa que no estamos con él. No estamos con él. Acá estuvo la presidenta. Cuando se inauguró, claro. Cuando se inauguró la presidenta y más de la mitad del gabinete. Lo inauguró ella. El primero que habló fui yo y destaqué todos los logros del gobierno de Kirchner y de ella, entre otras cosas la actividad ferroviaria. Nosotros apoyamos al gobierno, apoyamos la política ferroviaria del gobierno desde el primer día, desde que asumió Néstor Kirchner. No estamos con Moyano, tenemos diferencias metodológicas y conceptuales con Moyano, pero desde siempre. Y como seguía sin respetar acuerdos, un grupo de organizaciones nos hemos alejado, no hemos dejado de pertenecer a la CGT y ocupar nuestros cargos o secretaría. Era de cultura, justamente. Yo soy de cultura y llevé adelante las tareas del Bicentenario. El año pasado, con un grupo de colaboradores, entre los cuales está Claudia, que es hija mía, que está de secretaria. Y es artista ella, ¿no? No, ella estudió cine. Sí, me habían comentado que tenías una hija que era artista o algo por el estilo. Por ahí era. No, estudió cine. Estudió cine, no está haciendo nada en la materia, pero... Por lo que dicen, volviendo al tema, es que en realidad la Unión Ferroviaria, incluso en los primeros momentos después de lo que le pasó a Mariano Ferreira, los medios como 678 planteaban que la Unión Ferroviaria que Praza respondían a Dualde. La prueba más acabada es que la presidenta vino a inaugurar el centro cultural, y esto fue hace poco más de un año. Estuvo Tomada, Devido, Randazzo, Parrilli, Mansur, acompañando a la presidenta y a nosotros. Cosia también. Estuvo Cosia. Con Cosia hemos firmado acá en el 4º piso el convenio de cooperación cultural, que motiva las actividades culturales y artísticas de la Secretaría de Cultura de la Nación en nuestro centro cultural. Hemos participado en todas las movilizaciones convocadas por la CGT o por el gobierno. También estuvieron en River. También estuvimos en River. Todas las que se llevaron adelante contra el campo, estuvimos. No, eso es un... Ayer o antes de ayer, se presentó el libro de Dualde.
¿Enviaron ustedes representantes o un saludo? No, Nada. no enviaron. No enviaron. No, absolutamente no. No tenemos nada que ver con Noelia. Nada que ver con Noelia. Para mí, además, ya tuvo su oportunidad y hizo lo que pudo, hizo lo que hizo, pero ya fue. Muy bien. Yendo al tema por el que vine, aquel día, el 20 de octubre del año pasado, ¿cómo recibiste la noticia? A mí me sorprende porque el día anterior sabíamos de que el grupo de izquierda iban a cortar la vía con la excusa de los tercerizados, cuando de los tercerizados, nos habíamos estado ocupando nosotros. Acá tengo las actas, por ejemplo, en la que se fijaba el salario de los tercerizados equiparados a la categoría 6 nuestra, son 4.000 y un poquito más, a partir del 1 de enero. Tenemos un copia de un acta por la cual, después de la estatización del Roca, del San Martín y del Belgrano Sur, todo el grupo Taselli, llegamos a acuerdos para que por 90 días se pudieran realizar algunas tareas con empresas contratadas, porque la particularidad que tienen todos los ferrocarriles pasajeros es que los ingresos los autoriza la Secretaría de Transporte, porque los sueldos los paga la Secretaría de Transporte, como el gobierno, vía subsidio. Las obras también. Entonces, no había autorizaciones para ingresar, y con el abuso de las empresas que componen la UOFE, Ferrovía, Metrovía, TVA, que contrataban sus propias empresas para realizar trabajo de tercero. Un acta por la cual llegamos a un acuerdo que por 90 días podían realizar tareas con empresas contratadas. Pero no, después lo extendieron, siguieron, aumentaron. Nosotros estábamos exigiendo ingresos de personal, porque en la mayoría de los trenes de los ferrocarriles falta personal. Hay un conflicto en TVA, por ejemplo, con las cuadrillas de vía por falta de personal, y no ingresa gente. Yo le aviso al secretario de Transporte esa tarde, y el que me trajo la noticia, que fue Fernández, te lo había comentado el jefe de seguridad del área de transporte de la Secretaría, que la gente nuestra no se iba a meter, y que mucho menos se metieran barra brava, porque son incontrolables. Y la fatídica frase fue: a ver si tenemos un muerto todavía. Le aviso al secretario de Transporte, le digo que no nos vamos a meter, que tomara las medidas para evitar el corte, pero al día siguiente los propios trabajadores de Roca, cansados de que al cortar la vía en Avellaneda, que es un punto estratégico, no entra ni sale ningún tren. Los pasajeros que llegan a Constitución
a tomar el tren y no tienen, los escupen a nuestros compañeros, les pegan, los insultan. Prueba de ello fue los líos que se armaron después en Constitución por el corte de vía, como sucedió en otras oportunidades en el pasado, cuando el grupo piquetero... O cuando le sacaron la concesión a TC, viste que hubo una demora en los ferrocarriles y hubo desmanes de Constitución y por eso le sacaron... Después se lo sacaron. Claro. Después se lo sacaron. Incendiaron la estación Constitución y después se lo sacaron. Ya le habían sacado a San Martín. Cansados de ser agredidos, quisieron evitar el corte, no... Siempre hay algún comedido que va y la investigación ha sido pobre y facilista. Todavía hay mucha agua para que corra bajo el puente. Por ejemplo, la primera pericia balística, que según la fiscal no se la iba a pedir a la policía, sino a la gendarmería, porque la policía estaba sospechada. La primera pericia balística de la gendarmería dice que la bala rebotó en una superficie dura. Está en el expediente, que puede ser el cordón, la calle, y no recuerdo qué otro detalle. Y después, a raíz de que esa pericia da ese resultado, le piden una pericia a la Policía Federal, que dice también que pegó una superficie dura, ósea, que puede ser ósea, dice. Nosotros, de acuerdo a la información que tenemos de los propios compañeros, hubo tiros desde el grupo piquetero, además de tuercas tiradas con gomera, con onda. No somos un gremio violento. En 88 años de historia, lamentablemente ha sucedido este crimen, lamentable y doloroso crimen, pero no registramos una historia de violencia. A mí me indigna mucho que hablen de la patota, porque son trabajadores, la gran mayoría de los que estuvo ahí, trabajadores que se levantan a las 5 de la mañana, incluso sábado, domingo, feriado, salvo los días francos, todos los días del año para hacer andar los trenes que en pésimas condiciones llevan a los más humildes. A mí me indigna. Yo me entero al mirar la televisión que había habido una primera avanzada que no llegó porque un grupo de ferroviarios lo estaba impidiendo, y después seguí observándolo por televisión, y cuando parecía que todo había terminado, es más, yo hablo con un periodista de Telam y le digo, ya pasó, ya terminó, hay algunos heridos de piedrazo, heridos de piedrazo, no sabemos qué otra cosa, cuando aparece la noticia de un muerto, y de una compañera, una señora herida, y otro
otro herido más. Bueno, ahí nosotros nos dimos cuenta de la magnitud del hecho. Después sucedió lo que sucedió, detuvieron a los compañeros, tuvimos que hacernos cargo de la defensa de 5 de ellos, no de 4 en realidad, porque uno de ellos tiene una defensora oficial, y hay 2 que nosotros no están defendidos por abogados que hayamos puesto nosotros, que son Favale y Sánchez. Comenzaron las detenciones y al día siguiente de la desgraciada jornada recibo un llamado de la fiscal al mediodía que me presentara a declarar testimonialmente en su fiscalía. Me da 1 hora, voy y declaro. Tuve 2 horas. Declaro, cuento los hechos como habían sucedido, que es esto que te estoy contando. Y bueno, y después viene obviamente toda la actividad de la izquierda montada sobre este crimen, y cuando te digo todavía va a correr mucha agua bajo el puente, es porque la información que tenemos nosotros a nuestros compañeros no es tan sencillo de que del lado del grupo nuestro, que en realidad estaba huyendo, estaba disparando, porque se habían quedado sin piedras y el grupo de izquierda avanzaba. Ahí no había tercerizados. Si había 10 tercerizados, varios de ellos despedidos de distintas empresas, no tenemos información de que haya habido más. La justicia hasta el momento, en el dictamen que sacó la jueza, dice que no fue una movilización espontánea. No, nosotros no tenemos ningún tipo de organización prevista para impedir ningún corte. Y ha habido corte de vía en todos los ferrocarriles. Pablo Díaz envió el listado de los trabajadores bien temprano, tipo a Recursos Humanos de UOPE, ¿no? Que había un listado de 80 trabajadores. No, ese listado lo manda Recursos Humanos, de Escalada a Recursos Humanos de la UOPE. Pablo Díaz no mandó ningún listado. ¿Y por qué lo mandó entonces? O sea, pero había se liberaba de las funciones a esos 80 trabajadores. Pero no fue de Pablo Díaz pedido. ¿Y por qué no fue de la Unión Ferroviaria? ¿Y para qué se los liberaba entonces? ¿Para qué se los liberaba? Porque se iba la gente. Cuando se enteraron de que iban a cortar la vía, pero es que... Cuando se enteraron que iban a cortar la vía y que iba a ir los ferroviarios, un grupo de ferroviarios a impedirlo, el grupo de Escalada fue a acompañar. Pero es más, lo que se determinó después es que en el listado había mucha gente que no fue. Digamos, pareciera que el listado fue elaborado antes. No tengo constancia de ello. Y fue enviado muy temprano. No fue enviado temprano. Fue enviado temprano y eso es lo que el mail dice la hora, pero
y este listado pareciera haber sido elaborado con antelación a que se retiraran los trabajadores, y con antelación incluso a que algunos fueran, porque muchos de ese listado ni siquiera fue a... No me consta la única información que tenemos nosotros del listado enviado por Recursos Humanos de Escalada a Recursos Humanos de la UOF de la gente que se había retirado. Nosotros no hemos enviado el listado, ni Pablo Díaz, ni ninguno de la Unión Ferroviaria mandó el listado. Durante todo... Además, te cuento. Así como mencionaste el acto de River, todos los actos, la gente participa de ellos convocadas por la Unión. Y los delegados son los que acercan a los trabajadores. Y sin pasar ningún listado, sin pasar ningún listado. Los listados los hace Recursos Humanos de la UOF. Y uno de los ferrocarriles más numerosos es Roca, que participa con más fuerza en todo tipo de convocatoria de la Unión. Acá cuando vino la presidenta hubo 5.000 ferroviarios en la calle, y de todos los ferrocarriles. Y los que son más fuertes del área metropolitana son los de pasajeros. No tenemos ninguna organización pensada ni diseñada para impedir nada. De hecho, ha habido cortes en el Mitre, tanto en San Isidro como en Boulogne, en el Sarmiento. Muchas veces la izquierda cortó la vía. El Sarmiento estaba en MST. Muchas veces cortó la vía en el Sarmiento por distintos motivos. Si no podían armar la lista de candidatos, cortaban la vía. Un compañero que se destaca ahí es Sobrero, Rubén Sobrero. Nunca nosotros hemos tratado de impedir el corte. Nunca hemos tratado de impedir el corte. Por el contrario, en Boulogne han cortado la vía más de una vez, y nuestros abogados son los que defienden a los nuestros y a los de la izquierda, que aceptan que lo defendamos, y en la mayoría de los casos hemos logrado el sobreseimiento de estos compañeros, sin distinguir si son peronistas, radicales, de izquierda, de cualquier partido de la izquierda. Le ofrecemos defenderlo, y son defendidos por nuestros abogados, por los estudios que nosotros hemos contratado, y hemos logrado el sobreseimiento en la mayoría de los casos. Es más, cuando a mí me han llamado a declarar, como cuando fui a declarar a Morón, he dejado salvo la responsabilidad de todos los compañeros, sean de izquierda o no sean de izquierda. De hecho, el último sobreseimiento ha sido el del grupo de Sobrero. Lo que, bueno, yo tengo lo que dice el dictamen último, ¿no es cierto? Dice que para la jueza el dictamen de la jueza inventó una figura, no podría aplicar el de asociación ilícita, inventó una figura que insinúa que hubo una organización. Todavía queda. Bueno, la Cámara de Crimen se sacó el problema de encima, queda casación y queda juicio oral. Y que en el peor de los casos es juicio oral. Ahora está en etapa de sumario, otra vez, con secreto de sumario. No, secreto de sumario, pero acá no estamos siendo convocados nuestros compañeros, entiendo que el secreto de sumario se ha instalado para investigar a la policía. Pero extraoficialmente eso es lo que sabemos. Sí. Te decía que la jueza seguramente se va a hacer
incluso hubo testimonios que decían que en el Museo Ferroviario de Avellaneda hubo reuniones 2 días antes entre donde estaba Fernández, Pablo Díaz, los delegados de talleres ferroviarios, de los talleres de escalada, donde se habría, digamos, planificado la defensa de las vías, que no, para que no cortaran las vías. Lo desmiento totalmente, no hubo ninguna reunión previa para organizar una defensa de las vías o para impedir un corte. Y durante la manifestación... Además, te repito, el día 19, esto fue el 20, el día 19 yo le transmito al secretario de Transporte, no, la gente nuestra no se va a meter. Pero, cansado de ser involuntariamente responsable para los pasajeros que llegan a Constitución y ser agredidos, y obviamente un grupo de trabajadores se junta para impedir un corte, el delegado, el secretario de la Comisión de Reclamo, como Pablo Díaz, no puede lo que decían algunos testigos es que lo llamaron los delegados. Vos decías recién que justamente que la organización del sindicato plantea que haga una actividad de la Unión Ferroviaria, después son los delegados los que convocan a los trabajadores. Hay testigos que dicen que fueron a defender las vías o impedir el corte, no sabían a qué iban, sino que los llamaban los delegados. Y entonces los convocaban Benítez porque... No me consta que en el expediente haya tal cosa, salvo declaraciones excepcionales, y hay otros que dicen que fueron voluntariamente. Claro, y hay los que dicen que no llamaron. Incluso está el delegado ese que tiene el cuello ortopédico. González venía del médico. Que lo llamaron también, y que hay otra gente que decía que lo llamaron. Es falso. Al celular. Es falso. González venía del médico. Otros trabajadores aseguran que lo llamaron, que a Muchaste, y se llama uno de los delegados de talleres ferroviarios, que estuvo llamando por celular, y que incluso Pablo Díaz se comunicó con Pavale. Bueno, eso es una historia que no está verificada, pero nosotros no lo creemos. El registro de las llamadas registra llamadas entre el celular. De un teléfono que supuestamente dicen que tenía Pablo Díaz. Pero no tengo información de que hayan sido convocados. Sé que otros han dicho que fueron voluntariamente. González venía del médico. Cuando se enteró de que iban a ir a impedir el corte, y se sumó, no fue convocado por nadie. El que dice que viajó en el auto... eso es Sánchez. El que viajó con Sánchez, que dice que lo llamaron, se lo encontró a Sánchez por Constitución y dijo: Benítez, yo te llevo, porque también lo habían convocado. Y es más, él convocó a un compañero suyo que estaba ahí, que no lo habían llamado, algo por el estilo. Eso puede ser que haya... Como vos decías, que hay una organicidad y que los delegados convocan a los trabajadores a partir de una decisión o una resolución más, ¿no?, del sindicato, más orgánica del sindicato, como existen estos testimonios de que los delegados no solamente fueron a decirle a los... Porque decían en talleres de reunión de escalada, dicen que los delegados iban a convocar a los trabajadores para ir para la vida. Habrá habido alguna excepción, pero no es una metodología que sea utilizada para casos como ir a impedir un corte. Esto sí sucede cuando hay una convocatoria de la organización. No, por eso te decía, un acto masivo en la calle o una actividad propia de los... Por eso te digo que había como una similitud en el método. Si el delegado convoca a los trabajadores, el delegado llama a otros trabajadores, pareciera haber algo similar a cuando se convoca un acto. No fue organizado ni tampoco, salvo alguna excepción, no fueron convocados por los delegados. Lo que llama la atención también es lo de Pavale, porque todos dicen que llegó Pavale más 8, entre 8 y 12 personas más.
Fabal estaba ahí como iba todos los días a Constitución, esperando poder ingresar a trabajar. También fue a River. Yo no te puedo negar ni aseverar, yo no estaba. Hay fotos, estaba con Fernández. Sí, la vi. Pero no, porque Fernández ni lo conocía. Si vos, mirá, esa carpeta que hay ahí es la 10ª parte de los pedidos de ingreso que tenemos nosotros. Este es el Guayer. Son todos currículos. Son todos currículos. ¿Me esperas un segundo? Te voy a traer el listado de currículum que mandan desde la presidencia. Mandan desde presidencia. Sí. Como querés ver, es una pila así. Desde presidencia mandan para acá. Los manda a la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Transporte los manda acá. Ajá, mira vos. ¿Lo querés ver? Los voy a buscar. Como quieras, si querés pedirlos estaría bien. Pedirle ahí enfrente a Eva, bueno, los pedidos de ingresos que vienen de presidencia y les mandó Luna a Gallego. Ajá, a la Secretaría, Luna, después pasan por acá para que ustedes lo envíen a Recursos Humanos de Ugope, algo así sería. Para que lo hagan ingresar, la bolsa de trabajo es nuestra. Y vos tenés que yo sé quiénes son todos los que están acá. ¿Y cuál es el criterio? ¿Por qué Familiares de Ferroviario. Favale no es familiar. Favale iba todos los días ahí. ¿Cómo? Tampoco no, el de 100% son familiares de Ferroviario. Muchos de estos ingresos son simplemente compromisos. Yo no puedo ir a ningún bar, a ningún restaurante, sin que me pidan trabajo. Para el hijo, para la mujer, para un familiar o simplemente un amigo. Pues este Soria, por ejemplo, que llegó ayer, dice que es pariente mío. Ajá. Dice que es pariente mío. Esta señorita es empleada de una perfumería. Es empleada de una perfumería. Que se lo dio a mi señora. Ajá. Y otras llegan por, lo que tienen el sello, llegan por mesa de entrada. Son todos currículos. Y esta es una 10ª parte de todas las que tenemos. ¿Y estos son los que manda? Estos son los últimos que mandó presidencia. Es el último que llegó, que ahí pues me interesaba. ¿Pero a quién le llegó? Ah, Bueno, llegó. pero esto, Estos son los que manda la presidencia. Secretaría de Transporte Nacional. Son expedientes. Si vos lees algunos, son entregados a la presidenta. No. Ajá. Claro. Ujú. Mira, Viene del 48. Fernando Leyes, vocal titular, Comisión de Recepción Definitiva, Presidencia de la Nación. Claro, son los que le entregan las cartas cuando en un acto o algo por el estilo y ahí van. Lo que se dice es que ingresaron, a ver si se separado, en el último periodo, a partir de
incorporación a UOF, los Rocas, por ejemplo, a los talleres de remedio de escalada ingresaron 200 trabajadores más o menos. ¿En qué momento? En el 2007, 2008. Ah, no, eso sucedió cuando fueron... Que entraron algunos guardabraguas. No, cuando fueron estatizados, los sacaron al grupo Tacelli, Sí. ingresar, se lo tomó pasaron al Estado. Y No sé si te interesa, pero que los gerencia... Para saber exactamente. Ah, bueno. Y los gerencia de la UOFE, Sí. nosotros incorporamos a planta permanente 1.200 trabajadores que tenía tercerizado Tacelli. No sabemos Ministerio de Trabajo, Mira, todos estos son currículums que les envían desde el gobierno, digamos, desde las distintas... Subsecretaría de Transporte de Ferroviario. Ujú. Bien. Hay muchísimos. Ahora, justamente, el caso de Faval es, digo, llamativo porque finalmente termina siendo el que probablemente haya disparado contra Mariano Fernández. Alguno lo habrá pedido, algún compañero lo habrá pedido. Es muy común que un trabajador venga al delegado y le diga, ¿por qué no me hace entrar este compañero? Uh-huh. El delegado no le va a decir no, le va a tomar el currículum y como se manda de acá, porque solamente ingresa en el ROCA lo que firma Fernández, como en el MITE, lo que en el Belgrano solamente ingresa lo que firmo yo. Uh-huh. Si no, cualquiera va y presenta un listado. Uh-huh. Y se anarquiza la bolsa de trabajo. Ajá. Faval participó en el acto de River, No sabía eso. Cuando fueron a impedir el corte de boleterías en Constitución el 6 de septiembre, que están las filmaciones de ahí, Faval también puteando. Iba todos los días a Constitución. Uh-huh. Pareciera ser de todas maneras que fue a actividades convocadas por... Iba todos los días. Uh-huh. Iba todos los días. Porque alguien lo pidió, y acá se pasó, se lo incluyó en una lista, como decenas de otras listas. Y estaba esperando, pues lo habían mandado a revisación médica, estaba esperando empezar a trabajar. E iba y hablando en criollo, bueno, le pedía por favor que interceda para empezar a trabajar. Pero no porque lo convocaran. No me recuerdo, nosotros hicimos un acto en la rural hace algunos años. No, perdón, en obra sanitaria. En obra sanitaria. Y un borracho que estaba en Constitución se sumó a la fila. Se sumó a la fila, después había que andar haciéndolo callar en el acto. Se sumó a la fila, subió al micro y nadie le dice que no. Había logrado, bueno, de todos modos, había logrado cierta familiaridad, entonces Faval con todos. Iba todos los días. Uh-huh. Y eso lo llevó a que Fernández lo incluyera en un listado de postulantes. No, alguien lo pidió. Uh-huh. Alguien lo pidió, mi hija, Uh-huh. me ha pedido más de una vez por algún amigo, compañero, compañera, amiga, y lo he hecho ingresar. Uh-huh.
Yo, ese día, el 20 de octubre, también hay testigos que dicen que Pablo Díaz decía, estos son pesados, mencionaba un equipo de fútbol, cuando alguien le preguntaba por ese grupo de gente que estaba con Favale, no, todo el mundo dice que había... No me consta ni tengo esa información. Hay testimonios que lo dicen, incluso que están en la causa, me parece, que lo dicen. Yo no lo vi en la causa. Pablo Díaz decía, no son de Carlos, son pesados, ¿de qué club? No me acuerdo. Decía, no decía Defensa y Justicia. No, Favale es de Defensa y Justicia. Sí, pero era otro el que decía, porque no decía Defensa y Justicia, ni siquiera, tampoco decía Talleres de Remedios Gracia, otro no me acuerdo bien cuál, pero era como que... es más, hay algunos testimonios que dicen que Favale llegó, después se fue en un auto y después regresó con toda esta otra gente. No sé nada. Pero de todas maneras, lo notable es que todos los testimonios coinciden que no estaba Favale solo. O sea, si Favale hubiera ido como todos los días, ido a Constitución, podría ser, ¿no? Pero ese día llegó con un grupo más amplio de gente, que todo el mundo decía, sí, estaba el gordito Favale, pero estaba en otro medio de otra gente, y los ferroviarios decían que no eran ferroviarios, que se notaba que no eran ferroviarios. Y eso puede ser a pensar que eso puede ser. A mí no me consta que además de Favale haya habido otros barra brava u otros que Favale haya llevado. Lo que sí sé es que Favale iba todos los días en Constitución, como sé que González venía del médico y cuando vio que iban a impedir el corte se sumó, nadie lo convocó. También se dice que Gabriel Sánchez fue con un arma. Eso es lo que está en la experiencia. Y en un momento, según parece, Pablo Díaz le dice, trajiste los fierros, y él dice, traje poco. No me consta. Creo que hay algo de eso en la causa, pero los nuestros dicen que los tiros salían del grupo piquetero. No hay ninguna pericia que plantee eso, pero... hay más pericias. Hay más pericias. Que no están en la causa todavía. ¿Y quién las hizo? Porque las pericias que se hicieron son las que hizo la gendarmería y la balística, que recogió los tascot, ¿cómo se llaman? Los casquillos, y también incluso revisó los chasis de los colectivos de la empresa de colectivos que está por ahí para determinar que no eran productos de balas, sino que eran abolladuras que tenía eventualmente cada ómnibus. Y lo que sí se determinó es que todos los casquillos venían del lado de donde estaban los ferroviarios. No lo vi en ningún lado. No lo vi en ningún lado y todavía va a correr un chavo bajo el puente. La investigación ha sido muy floja, muy facilista. Cuando no satisfizo a fines determinados la pericia de la gendarmería, pidieron a la policía. Cuando se habían dicho públicamente que la policía era sacada del medio. Sí, un día después, ¿no? 10 días después volvieron a incorporar. Y ninguna de las dos pericias dice que los tiros salían del grupo del ferroviario, sino que la de la gendarmería que había pegado en la superficie dura, te dije, y la de la policía que había pegado en superficie dura que podía ser ósea. Claro, o sea que no había habido rebote, sino que fue directamente cuando dice que... La de la policía que no había habido rebote, y la de la gendarmería que sí hubo rebote. Porque un rebote de todas maneras es así, digamos, o sea, sigue una trayectoria, el rebote, no rebota para atrás. Si la bala va al piso, y después le pega a uno, pero no es porque esté dirigida a ese señor. La bala pegó en el piso, después sale disparada para cualquier lado. Entonces, esto, ¿qué me quiere decir? Que no hubo intención de matar. Que no hubo intención de matar. Según podemos
deducir no solo de lo que nos dicen nuestros compañeros, sino de la pericia de la Gendarmería. Sí, bueno, le pega en la cabeza a una señora y a Mariano Ferreira en el estómago. Es más, lo que los testigos dicen es que Pablo le decía al Gil ese de la Gomera, sí, le abría el estómago, le agujeré la panza. Le agujeré la panza. Es como... Eso dicen testigos. Sí, sí. Sí. O sea, ahí indudablemente es el más comprometido. Pero ahí Pablo Díaz no lo entregó a la policía después de decir esto, sino que se retiraron, hubo una reunión con, otro testigo dice que hubo una reunión con Fernández y Pablo Díaz y los delegados, después de la movilización. Después el día sábado. Digo, si alguien dice eso, uno dice, pará, te zarpaste, hubo un crimen, ¿cómo que ¿No quiere que los ferroviarios son botones? Se comen esta, por lo menos de complicidad, pero no van a ir a denunciar. No van a ir a denunciar. Aunque sea un crimen y un asesinato. ¿Quién determinó que en ese momento que era Favale que estaba el que le pegó el tiro? Y si él lo dice... ¿Quién? Favale. ¿Pero por qué lo dice? Otra cosa es que todas toda la parte también podría haber sucedido eso. También es cierto, porque hubo más tiros. Entonces, las pericias dicen que hubo 3 armas, 2 o 3 armas según las distintas versiones, ¿no? Entonces, y por eso mismo se imputan Favale y Sánchez, ¿no? Quién tiró y quién fue el culpable. Sí. Bueno. Chao. Los registros de las llamadas también dicen que durante la movilización había constantemente llamados entre Díaz y Fernández. Sí. Entonces le iba informando. ¿Por qué Fernández entonces le dice, no, mira, vos habías dicho que no iba a haber participación de los ferroviarios? Porque Fernández no se va a poner en contra. Los muchachos deciden ir a pedir el corte de vida y conscientes de que son agredidos cuando no hay trenes, los ferroviarios que están en Constitución, lo terminó aceptando. ¿Qué te dijo Schiavi cuando lo llamaste y le dijiste esto del corte de vidas que iba a haber al día siguiente? Primero no sabía. Entonces, dije, bueno, hablar con la gente de seguridad del ministerio y me dice que los muchachos no se metan. Yo le había dicho que no nos íbamos a meter y es que ahí me dice que los muchachos no se metan. Y ahí terminó. La charla con Schiavi no era por ese motivo, era por otros. Entonces, pero sobre el porque lo dejó meter porque me había enterado en mediodía. Lo que la causa dice también es, y que está más o menos comprobado, es que ya estaban a 300 metros este grupo de tercerizados, gente de izquierda, de las vías. Estaban las vías, está la calle Bosch, ¿no? Son dos. Están a 3 cuadras estaban en una parrillita, ya se habían desconcentrado, estaban desconcentrándose. Lo que nos dicen nosotros es que están avanzando sobre los ferroviarios disparaban. Eso después, porque primero los ferroviarios empiezan a correr. O sea, se mandan corriendo hacia donde están estos... Ahí están disparando. Yo vi el video, ahí están disparando. Puede decir que se están yendo. Se están yendo. Pero sí corren, además, en ese momento... Corren, sí, se dan, porque los cagan a pedrada y a bullonazo. Pero ahí está la filmación. Y alguno dice que hay tiro, que uno están disparando. Ahí están los testimonios también de los periodistas de C5N que dicen que de repente empezaron a correr los ferroviarios hacia donde estaban este grupo que reclamaba. Mira, hay 2 compañeros que están detenidos con la misma acusación, a pesar
de que la Cámara dijo que eran partícipes secundarios, Pipito y me acuerdo el otro. González, ¿no? Y González, creo. Que la propia Cámara dice que son partícipes secundarios, que están acusados con el mismo cargo, que lo único que dijeron al periodista es apunten para allá también. Después los periodistas declararon lo que se les antojó, o la periodista. Pero lo único que le dijo, apunten para allá también, para el grupo del Partido Obrero. Y bueno, están adentro. Lo que la jueza dice es que fueron partícipes porque formaron parte del encubrimiento, que dijeron bajar las cámaras, no, eso es lo que se ve. Esto es lo que inventó la periodista. Lo que los compañeros decían es apuntar para ellos también, una cosa así. Pero igual, más allá de esto, esta versión igual es secundaria porque de todas maneras lo que los periodistas estos coinciden incluso con los testigos que estaban ahí alrededor, no eran del grupo del Partido Obrero de los tercerizados, es que bajan del terraplén, que ya habían bajado, estaban sobre la calle y un grupo empieza a correr. Y además esto lo dicen también ferroviarios mismos que estaban ahí, que dicen, de repente empezaron a correr hacia donde estaban los tercerizados, y bueno, yo empecé a correr también. Hubo un grupo que se bajó del terraplén, la mayoría quedó en el terraplén, pero no salió corriendo. Al contrario, cuando empezaron a avanzar los del Partido Obrero... Pues si ya estaban desconcentrándose, no estaban avanzando, no estaban desconcentrándose. Se habían desconcentrado el primer intento, que fue cuando estaban en la parrillita, después vuelven a juntarse. Sí. Pues vuelven a juntarse. En la parrillita. Y se juntan después de la parrillita para avanzar. Ningún testimonio ni de los ferroviarios ni de ningún lado dice esto. Bueno, la información que tenemos nosotros es esa. Y incluso eso es lo que se estima, que hubo un muerto en riña, como decían los abogados de varios de los sospechosos. Entonces lo que determina la Cámara es que al haber avanzado 200 o 300 metros hacia donde estaban tercerizados, no había ahí una riña, sino que había un ataque, ¿no?, del grupo de los ferroviarios. Tenemos toda la supuesta investigación llevada adelante por la fiscal y por la jueza en contra nuestra, y da pie para que vos me hagas todas estas preguntas. Ahora bien, nosotros tenemos otra versión de los propios compañeros. No tenía nada que hacer ahí Favale, y si había otros no tenían nada que hacer, como no tenía nada que hacer el Partido Obrero en las vías. Desgraciadamente sucedió este crimen. Todavía falta un rato para determinar exactamente qué pasó. Estamos esperando que Casación, que la Cámara de Casación resuelva, y en el peor de los casos iremos a juicio oral. Estamos convencidos, seguros, de que la historia va a cambiar. Muy bien, lo que se dice es que justamente que vos me decís que hubo cortes anteriormente, que no hubo esta metodología, que los ferroviarios no van a impedir cortes. Lo que se dice es que esto tuvo una intención de dar un escarmiento, para que no haya más cortes. Y lo que se investigaría en función del pedido de la fiscal pide que se procese a Fernández y que se investigue. No, se pide la indagatoria de Fernández y mía. Sí. No pide proceso. No, perdón, la indagatoria, y que se investigue el rol más
orgánico del sindicato, si querés decirlo de una manera. Yo que vio la picar y dice que se llama indagatoria a fulano y mengano. Lo que está planteado ahí es buscar cuáles serían las causas por las que el sindicato querría experimentar los tercerizados para que no sigan los tercerizados. Bueno, grupo de izquierda. Y en ese razonamiento se dice que el sindicato tiene intereses monetarios fuertes en las tercerizadas. El aporte de los afiliados. El aporte de los afiliados y nada. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la empresa tercerizada, salvo la cooperativa de vía que existe, como existe de Belgrano, como existe Laguna Paiva, existió Laguna Paiva, en Pérez, Rosario. Nosotros organizamos ya desde el año 93, 94 cooperativas. Taller que cerraba, organizamos a los trabajadores en cooperativa para que lamentablemente no entraban todos, para realizar trabajo a las empresas ferroviarias. Así organizamos los talleres Pérez, los talleres Rosario, los talleres Laguna Paiva, los talleres Junín, talleres Alta Córdoba y la de Vía y Obra, primero del Belgrano, porque todos fueron despedidos, todos los trabajadores de vía, todos despedidos y se tercerizar. Entonces, en acuerdo con la entonces Secretaría de Transporte, nosotros organizamos la cooperativa y seguíamos haciendo el trabajo. Los cooperativistas aportan la cuota social, aportan la cuota del sindicato, son afiliados al sindicato, afiliados autónomos, la cuota sindical y la obra social. Entonces, los trabajadores de nuestra cooperativa tienen obra social, pertenecen al sindicato y tienen todos los beneficios sociales del sindicato y aportan autónomos. Pero no están convencionados. Tienen el mismo convenio que tienen los activos. Tienen el mismo salario que tienen los activos. Y en la Cooperativa Unión del Mercosur lo que sí había era un acuerdo entre la Unión Ferroviaria y el Ministerio de Trabajo para ir incorporando escalonadamente a una cantidad. Los vamos incorporando decían 12 en agosto. No tenemos ningún acuerdo de ese tipo. Está en el Ministerio de Trabajo que dice tantos en agosto, tantos en septiembre. Eso se trata de otra cosa, no. Sí, hay algo, cuando se arregló lo de la cooperativa de Mercosur con la empresa, hubo un compromiso de ir incorporando que el presidente está permanente. El presidente Castellano, porque es una cooperativa organizada por nosotros, como muchas otras. En algunos casos las he presidido yo. La de Talleres Alta Córdoba la presidí yo. Castellano también es director del nuevo Central Argentino, ¿no? Sí. Una pregunta, pero ¿cómo se compatibiliza eso de ser director de una empresa que tiene trabajadores ferroviarios con pertenecer al sindicato? No hay compatibilidad. No hay incompatibilidad. Porque yo he visto convenios que firmó Pedraza con Fernández y con Nuevo Central Argentino, donde se establecen... Fernández, por un lado, no es director de Nuevo Central Argentino. Nuevo Central Argentino por el 4% que pertenece a los trabajadores. Esto desde el origen de la privatización. Como otro dirigente es Matarazzo es de Latinoamérica Logística y Galeano. En América Latina Logística. Después, no me acuerdo el nombre de que es del Ferrosur, y hay otro en el Ferropeso Mapeano. Todos tienen el 4% que pertenece a los trabajadores. Y en representación de ese 4% están integrando el directorio. ¿Ustedes tienen una relación muy cercana con la fraternidad? Sí.
porque hay varios directivos de fraternidad que forman parte del directorio de tercerizadas del ferrocarril. Viciarelli, por ejemplo, que está en Aristic, hay otros que están... Digo, porque suena, para quien no conoce, suena raro esto, que haya trabajadores que no estén convencionados, que ganen menos salario que los trabajadores de planta permanente. Que están, Luna es su secretario de transporte ferroviario de la fraternidad, Villafañe es presidente de la DIF, puesto por la fraternidad como el presidente de la SOF, la Sociedad Operadora Ferroviaria, empresa creada por ley, es nuestro, es la Unión, y el segundo es de la fraternidad. Esto es lo que yo sé. No desconozco si hay otro dirigente que integre una empresa. Me decía Villafañe, ¿no? Sí. Villafañe está en Reparfer, que es un accionista de Reparfer Sociedad. No lo desconozco. ¿Y él es de la fraternidad o de la Unión Ferroviaria? ¿Es de la fraternidad o de la Unión Ferroviaria? De la fraternidad. Está en esta empresa. Pues eso es lo... No, esto lo desconozco. Estas son los estatutos sociales, ¿no? Lo raro es eso, porque justamente en Unión del Mercosur los registros no dicen que ganaran igual que los trabajadores de planta permanente del ferrocarril, sino que ganan bastante menos, y es por eso mismo... Por los desfasajes que se producen, a veces se produce así desfasaje por la falta de pago de las empresas. Y ahí está el punto, porque lo que, por ejemplo, decía García, que estuve charlando con él, José Luis García, que era el jefe de administración de personal y liquidación de haberes de la UOFE, que decía que la Subsecretaría de Transporte envía los fondos a UOFE para pagar los sueldos tanto del personal convencional como para pagarle a las empresas tercerizadas. Eso es lo inexplicable. Y que García dice que había una diferencia entre lo que se pagaba de salario del 30% entre lo que la subsecretaría destinaba a los sueldos y lo que finalmente recibían los trabajadores. Y habría un 30% de dinero que no llega a los trabajadores y que por eso, que ese sería el gran negocio de las tercerizadas. Te leo acá una de las actas. El sindicato pondrá en conocimiento de las empresas de limpieza contratada el listado de personal que cuenta en su bolsa de trabajo, para que en caso sea necesario incorporar personal a la misma para el cumplimiento de las tareas indicadas más arriba. Este personal cuenta con prioridad para su ingreso, en virtud de los perfiles, especialidades a proporcionar por dicha bolsa de trabajo en la actividad. Acá, bueno, planteo efectuado por la Unión Ferroviaria en relación a la inquietud exteriorizada por los trabajadores de dichas empresas, a la que se les contrata el servicio en procura de percibir un incremento en los ingresos salariales de modo tal de aproximarse a las remuneraciones que en la actualidad perciben los empleados ferroviarios.
encuentro donde en el anexo correspondiente a las categorías laborales y a partir de la renovación de vigente desde el año 1906 en adelante, se dejó establecido un nuevo nivel salarial identificado como séptima categoría. Entre otras cosas. ¿Ves? Esta acta se firmó cuando pasaron a los tercerizados que tenía el grupo metropolitano de Taceli. Se creaba la séptima categoría. La más baja de la sexta. En ese momento la más baja era la sexta. Pero no hay nadie. En la séptima no hay nadie. No hay nadie. No había nadie. ¿Y por qué esa oposición a la... Yo escuché a Fernández, a la Vialda, en el programa de Mitre de cerca del mediodía, que le decía que no iban a incorporarse los tercerizados jamás al sindicato. Con las palabras jamás usaba. Los tercerizados al sindicato no, a planta permanente. Por eso se refería a estos tercerizados, pero después Maturana hizo un paro contra la incorporación de los tercerizados. No, porque acá se ha bastardeado todo. Los últimos conflictos que hubo, corte de boletería, fueron llevados adelante por los que estaban en los baños, que empezaron siendo 8 y eran 8. Después, cuando las propias agrupaciones de izquierda pasan el listado al Ministerio de Trabajo, eran 12. Los cirujas que se meten en los baños y que viven de la propina que le dan, pasan el trapo y el pasajero que usan el baño le dan una propina. Esos más los vendedores ambulantes, esos cuidabaños, que ahora son 150 según los grupos de izquierda, más los vendedores ambulantes son los que están reclamando ser incorporados a planta permanente. Seguridad. Nosotros no tenemos el convenio colectivo de seguridad. En ninguno de los convenios colectivos tenemos la categoría de seguridad. Pues son botones de nuestros propios compañeros. Eso están afuera. Pero están reclamando ser incorporados a planta permanente. Nosotros admitimos el ingreso en función de toda esta situación de las empresas que hacen actividad o tarea ferroviaria. No es que no tenemos contemplada en convenio, pero además hay otro tema. Así como vos ves esta carpeta, la mayoría son familiares de ferroviarios. Con el ingreso de todos los tercerizados, sin seguridad, sin vendedores ambulantes, sin los cuidabaños, a nosotros nos clausura la bolsa de trabajo. Pero de hecho se trata de que gente que cumple tareas ferroviarias va a ser abierto, para eso no tenemos la bolsa de trabajo, con los hijos de los ferroviarios familiares. Pero si ustedes permitieron que hubiera empresas tercerizadas cuando firmaron el convenio por el cual se permitía por la era porque no había gente, por ejemplo, con el asunto. O sea, de hecho, admitían que se hicieran tareas ferroviarias por una categoría menor, ahora es incorporada. Cuando la gente de limpieza, nosotros tenemos la carrera ferroviaria. La gente de limpieza pasa a cubrir puestos, digamos, superiores, que le corresponde, sea de banderillero,
hemos tenido situaciones que en Escalada teníamos todos los baños tapados, pues no hay nadie que haga la limpieza. En las estaciones, entonces tuvimos que admitir que hubiera gente, que hubiera empresas tercerizadas, primero por 90 días y después exterior. Que no era solamente de limpieza, sino que también se ocupaban de la reparación de vías. No, la reparación de vías es otra historia. La reparación de vías, porque no podía ingresar gente, nos pidieron que lleváramos gente de la cooperativa, porque ya lo teníamos en el verano. La reparación de vía más importante, o renovación de vía, son históricamente tercerizadas, porque son realizadas por empresas constructoras que tienen maquinaria como para realizar actividades, una renovación de vía, por ejemplo, de electrificación de roca. Una licitación la ganó una empresa, pertenecen a la UOCRA. También hubo de limpieza de las formaciones en galpones y en la llegada a las estaciones. También hubo tercerizadas que le daban acompañantes, ayudantes de guardas a los guardas. Esa es la historia de Eso son la joda de las empresas, la trampa de las empresas. Hay personal de seguridad y lo mandan a controlar boletos, o personal de limpieza y lo mandan a cuidar una barrera. También tercerizaban, ¿cómo se llama? El picado de boletos, que es evasión. Evasión no está tercerizado, nunca estuvo tercerizado, siempre fue que hayan mandado gente de seguridad a hacer control de evasión, es violatorio del convenio colectivo de trabajo. Tenemos un conflicto en Sarmiento por esa razón, porque hacen el control de evasión o intentan con personal de seguridad. Pero eso es violatorio del convenio colectivo de trabajo. Y que existan empresas que se dediquen a tareas que puedan ser ferroviarias no es violatorio del convenio. ¿Cómo? Que existan empresas tercerizadas que hacen el laburo, que hacen el mantenimiento de vías, por ejemplo, ¿sí? Que hacen limpieza, porque no hay gente de limpieza, pero en el convenio hay una permanente. En el convenio hay una categoría para la limpieza. Sí, pero tiene que autorizarla la Secretaría de Transporte. Si la Secretaría de Transporte no la autoriza, no ingresa el personal, no ingresa gente. Tuvo que haber un muerto y esta movilización. Bueno, lamentablemente es así. En TVA nosotros tenemos 40 compañeros que tienen la revisación médica hecha, aprobada, y no la autoriza 40 hijos familiares ferroviarios, no la autoriza la Secretaría de Transporte, las empresas no las ingresan, porque si no después el sueldo no se lo reconoce la Secretaría de Transporte. Que donde está un hombre de los gremios, es rarísimo. Luna es de la fraternidad, es un hombre que está, digamos, desumpado. Depende del presupuesto, depende del secretario de Transporte. Lo que te decía antes, hay no solamente entran muchos, como mostrás estos currículums que llegan por parte de Presidencia, Secretaría de Transporte, pero entra Chuli Carruega, por ejemplo, que no era Chuli Carruega, que no era ferroviario, Héctor Carruega, que no era ferroviario, e ingresó, también era una persona que también era medio marginal en Constitución, también, lo que te digo, porque parecieran entrar muchos barra bravas Nosotros no hacemos una investigación del prontuario de cada uno de los que recomiendan para ingresar, piden para pero también se puede pensar, digamos, familiares que también pueden tener lo que se dice que Banfield tiene una muy buena relación con la Unión Ferroviaria. Esto me lo contaba Gravia, que es un periodista especializado, ¿no? En las barra bravas, el periodista de Clarín, que escribió un libro sobre la 12, tipo muy informado al respecto. Decía que Banfield era la barra brava de Banfield estaba muy ligada a la Unión Ferroviaria, que también Fernández, que tiene esta agrupación de Diablos Rojos
ferroviarios también recolecta o se relaciona con los barra bravas independientes. Desconozco la relación de la barra brava de Banfield con la Unión Ferroviaria y sé lo de Diablo Rojo integrada por ferroviarios que son independientes y desconozco que haya barra brava de independiente. Vinculados a esa agrupación, Omar lo niego y por razones de conocer la situación de Diablo Rojo y lo de Banfield también lo desconozco totalmente y no sé, la primera vez que escucho que es la ferroviario en Europa o la barra brava esté vinculada a la Unión Ferroviaria. Un incidente, por ejemplo, que también... Sé que en la unidad ejecutora Ferrobaire hay algunos de, no sé si barra brava. Está Gess, ¿no? Daniel Gess, que es de Banfield, Santa Fe le dicen. No sé si barra brava, pero que son de Banfield. Un conocido Barra Brava, era uno de los jefes de los Barra Brava, jefe de los jefes de los Barra Brava, yo también es ferroviario, que también está en la Barra Brava. Soy hincha de Boca, pero no frecuento el ambiente futbolístico. Está bien, pero sabes que existen Barra Brava, ¿sabes? Sí, lo leo toda la vida, o toda la vida cada vez que necesario. Y Gabriel Sánchez era caído en desgracia porque su jefe de la Barra Brava de Racing había sido desplazado por otro, también era de la Barra Brava de Racing, otro de los probables. En los que han ingresado o ingresan. Por eso, pero es una, vos me admitís que es una, pero vos me admitís que es una como recurrente, digamos, de alguna manera. ¿No crees que solamente el ferroviario? No digo solamente ferroviarios, pero quiero decir, por ahí se trata de un método más extendido a la sindicalismo más en general. Nosotros estamos pagando esto. Telefónica tiene 14.000 tercerizados, todas las telefónicas. Luz y Fuerza tiene 4.000 tercerizados. Tomada acaba de defender las tercerizaciones. Acaba de defender públicamente las tercerizaciones. Pero claro, te conviene pagar menos salarios que cumplan. O sea, un trabajador convencional de planta permanente cuesta mucho más a las empresas y al Estado que un trabajador una tercerizada. No, depende de qué tipo de tercerizaciones hay. Es decir, si una tercerización yo discutía con un compañero y decía que acá el problema es que los tercerizados no son los que tienen las empresas alemanas. Acá los empresarios son los salvajes aprovechadores de la necesidad de la gente. Y para vos la Unión Cooperativa del Mercosur no está inscrita en ese esquema de aprovechamiento de que cobran menos salario. No, nosotros procuramos de que van actualizándose y hay despidos en la Cooperativa del Mercosur, hubo despidos en la Cooperativa Unión del Mercosur. Uno que es un delincuente que estuvo en el corte. Es indefendible los despedidos. Indefendible. Porque un activista. Activista no fue nunca. Mentira, activista no fue nunca. En la cooperativa trabaja el padre y el hermano. El padre y el hermano. Activista no fue nunca ese. Ahora aparece como vocero de los tercerizados. Activando. Sí, como vocero. Tipo violento. No quiere lograr. Hay compañeros que tienen más de 50 años, hay uno que tiene ojo de vidrio, hay otro de 60 años, 70 años, es capataz, jubilado. ¿A dónde van a conseguir trabajo eso? ¿A dónde van a conseguir trabajo? Normalmente, ahora próximamente va a explotar el conflicto. Los que no pasan la revisación médica no están ingresando.
no están ingresando. A esos compañeros que trabajaban en la tercerizada se van a quedar sin trabajo. Se van a quedar sin trabajo. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer con los compañeros de la cooperativa. Hay uno que tiene un ojo vidrio y tiene 50 años. Hay otros que están dializando. ¿Con diálisis? Sí. Por botarlo de tomada. Ahí ya había hecho una declaración que decía que hay fertilizaciones buenas y fertilizaciones malas, y decía que la de ferrocarril evidentemente eran malas, así que por eso se había comprometido a incorporar a todos a planta permanente. Y este es el punto, ¿no? Que el gobierno se trata de desligar de la Unión Ferroviaria. ¿No notas esto? Sí, no, desligar no, pero no tampoco. Habló con vos la presidenta después de... La presidenta no. Gente del gobierno, habló con vos. Sí, Julio Devido, Javi, Tomada. Y no te dijeron, no te reprocharon de algún modo Esto es una desgracia, Una desgracia. No, nunca registrada. Decime, cuando Madonna Quirós, en San Vicente tiró, ¿se acuerda de cuando él tiró? No le pegó a nadie. Si le pegaba a uno. Y ese es el punto. Parecía una tragedia anunciada, porque ya hay antecedentes. En Santa Fe, en el sindicato de la Tilra, también hubo un muerto, un enfrentamiento entre dos facciones del sindicato de los lecheros, un tiro y un muerto. Acá pasó como con mala repercusión pública por las condiciones en que se realizó esto, pero es esto, digamos, existe, forma parte de la metodología de los sindicatos actuales. Vos me mencionaste a Madonna Quirós, yo te menciono a Tilra. Bueno, pero hay gremios que son más violentos que otros. Nosotros no hemos sido nunca violentos. Hasta el 20 de octubre. Hasta el 20 de octubre. Hasta el 20 de octubre. Sucedió esta desgracia, que todavía falta rato para saber exactamente lo que sucedió. Te quiero hacer una última pregunta. ¿Araya le ofreció los abogados a los sospechosos? Incluso a Favale le ofreció abogado. No. El abogado de Favale vino solo. Pero surge de las escuchas que Araya le ofreció. No, Araya es el abogado de la Unión y está coordinando a los abogados que defienden. Fremont. No. Promen. Pero se lo ofreció a Favale, es más, no. Eso surge de las escuchas. Yo lo desconozco totalmente, él ni sabía lo que era, quién era Favale, ni sabía quién era Favale. Y Araya había llamado a Luna según las escuchas para decirle a Luna que le transmitía al gobierno que si no paraban de acusar ferroviarios iban a seguir parando. Porque viste que se paró un domingo. Domingo de la mañana. Es falso. Que Araya haya llamado a Luna es falso. Es falso. Para advertirle que eso es falso. Quedamos sin defensa, nos metían compañeros presos por en algunos casos porque sí. Digo, esto de que era periodista apuntar para allá también, una cosa así, que también se lo llevaba. Y también dicen que creo que uno de esos dos está sospechado de haber escondido el arma, una de las armas. No, ¿eso es Sánchez o Sánchez? Sánchez es el que disparó y se le pasó el ese sí disparó. Uno de los sospechosos de haber disparado. Uno de los sospechosos de haber disparado. Y también hay uno que creo que es González también, que es uno de los sospechosos de haber... No, González no, es el otro, claro, es el otro, que escondió el arma, que le pasó el arma para esconderla. Sí, algo eso, pero no me acuerdo bien cómo es. Por eso, pareciera haber habido como una coreografía. Vos disparás, te pasó el arma, la escondés, lo que dice la causa es esto, y los otros dijeron, bajar las cámaras, apuntar por el otro lado. Pero eso fue para que no hubiera registro de lo que iba a pasar. ¿Quién sabía que iban a disparar? La mayoría sabía que
No sé, iba a Pablo, Sánchez llegó, disparar. Sánchez llegó con el arma. ¿Vos creés que Pablo Díaz sabía que me iban a disparar? Pablo Díaz dijo, No, estos son pesados de... absolutamente falso. Esto lo dice un ferroviario, no es que lo dice... No porque, en todo caso, no porque llevaran armas. No porque supiera que llevaban armas. Favale le dijo a Pablo Díaz, corremos, y él le dijo, sí, Favale le dijo a Pablo Díaz, a ese de la Gomera le agujeré la panza. Eso lo dijo más de uno. Sí, y pareciera, digo, pareciera habido, todo apunta a que hubo seguro testimonios, ¿sabes? Falta rato todavía, falta rato. La historia verdadera no es esa, la historia verdadera se va a conocer más adelante. Bueno, muy bien, me parece que con esto estamos bárbaros.